Pues sí, ya estamos en Habrá que investigarlo, el espacio de ciencia y tecnología que nos acerca cada miércoles Miguel Ángel Pérez Lucas. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Pachi. El estudio de la biodiversidad botánica nos puede también deparar sorpresas, incluso en territorios tan cercanos y supuestamente bien conocidos como la zona de la Mancha y los Montes de Toledo. Cuéntanos, ¿de qué sorpresa estamos hablando? Bueno, pues si hace un ratito hablabas de la oveja quiteria, de la higueruela, pues resulta, Pachi, que un equipo de investigación del área de botánica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla dio a conocer el pasado mes de abril el descubrimiento de una nueva planta endémica, es decir, que está muy localizada en ese lugar y que sorprendentemente no había sido identificada y descrita. Y no estamos hablando del corazón de la selva amazónica o el África subtropical, sino de un entorno más cercano y conocido como los Montes de Toledo y la Mancha. No en vano, sus descubridores la han llamado Cares quijotiana, en honor al hidalgo manchego. Hoy, en Habrá que investigarlo, vamos a hablar de este hallazgo y otros asuntos cercanos a la botánica con un experto internacional que ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, en el campo de la biología vegetal. Se trata del catedrático de botánica de la Universidad Pablo de Olavide, Modesto Luceño. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Modesto Luceño. ¿Nos puede describir cómo es hacernos una fotografía de cómo es la Carex quijotiana o quijotiana y qué supone para el mundo de la botánica este hallazgo? Bueno, vamos a ver. En principio, la Carex quijotiana tiene un aspecto muy parecido a lo que llamamos habitualmente hierbas, realmente, que son hojas estrechas y flores poco aparentes que forman espigas, más o menos. Esta especie crece, vamos a descubierto, como han dicho ustedes, en la zona de Sierra Morena, en la provincia de Ciudad Real. Hay alguna población también que hemos conocido recientemente en los Montes de Toledo, en la zona de Cabañedos, y una sola población en Sierra Morena. Por tanto, quitando esa población de la Sierra Morena de Jaén, la Carex quijotiana sería un endemismo de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real en concreto, a día de hoy. ¿Y cómo es ese entorno, esas condiciones, no sé, de presión, de humedad, de temperatura, para que crezca esta Carex quijotiana, vamos a decir, con X, ¿no? Bueno, es con X, pero realmente se pronuncia con J, con J, como J en castellano. Es lo mismo que México y pronunciamos México, sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver. El ambiente de esta planta normalmente es de suelos húmedos, como la mayoría de las plantas de las ciperáceas. Entonces, pues en la provincia crece en humedales de zonas montañosas, como he dicho antes, como Sierra Morena o los Montes de Toledo. Y allí forma lo que llamamos macollas, que son céspedes muy densos, es decir, conjuntos de hojas y tallos muy densos, y necesitan sobre todo humedad en el suelo, es básicamente lo que requiere la planta. Lo que nos llama la atención, profesor, es que todavía se puedan seguir apareciendo plantas que no conocíamos. ¿Cómo había pasado desapercibida para los botánicos expertos, a pesar de crecer en una región que entendemos, se ha investigado, como Castilla-La Mancha o como Andalucía? Sí. Pues mire usted, debido a su enorme diversidad, las especies del género Carex, a la que pertenece esta planta, no son fáciles de distinguir unas de otras. Concretamente, Carex quijotiana tiene un aspecto muy parecido a otra especie del género que también habita en Castilla-La Mancha, que se denomina Carex reuteriana. Esta se conoce desde antiguo también en la zona de Sierra Morena, en los Montes de Toledo. Durante mis primeros trabajos sobre las ciperáceas de la península ibérica, estoy hablando de finales de los 80 del pasado siglo, detecté ya ejemplares que no cuadraban muy bien con la morfología de Carex reuteriana, de esta última especie. Pero dado que en la época no existían las herramientas de investigación que tenemos hoy en día, interpreté los individuos deciantes como posibles híbridos. Recientemente, con motivo de la tesis doctoral de Carmen Benítez, la primera autora del artículo, llevamos a cabo un amplio estudio de dichas poblaciones deciantes y descubrimos que poseen características propias en dependencia tanto genética como morfológica frente a las especies próximas, por lo que ya había argumentos suficientes para describir estas poblaciones como una nueva especie. Muy bien. El equipo de la Universidad Pablo de Olavide, formado por la ya citada Carmen Benítez, también Pedro Jiménez, Santiago Martín Bravo, además de usted, Modesto Luceño, inició unas campañas de recolección por estas zonas. ¿En qué consistieron ese trabajo?
¿Qué consistió? Bueno, en efecto, en los últimos años, durante la tesis doctoral de Carmen Benítez, precisamente, se abordó el estudio del grupo de cares al que pertenece la nueva especie, Cares quijotiana. Uno de los problemas por resolver era la entidad de las poblaciones manchegas, por lo que llevamos a cabo pues numerosos trabajos de campo en la región, sobre todo de Sierra Morena, así como también en los Montes de Toledo. Se colectaron materiales e hicimos con ellos estudios cromosomáticos y análisis de ADN. Estas campañas han permitido también conocer con cierta precisión los requerimientos ecológicos de la nueva especie. ¿Qué papel tienen este tipo de plantas de género Carex en el ecosistema? Pues mire, en concreto la Carex quijotiana, como otras plantas de la familia Ciperáceas, crece formando densos grupos de hojas y tallos que denominamos macollas y que habitan en bordes y lechos de ríos y gargantas, contribuyendo a estabilizar los lechos de estos cursos de agua y albergando un elevado número de plantas, animales y otros seres vivos que están interrelacionados formando estos pequeños ecosistemas. Otras especies de la familia Ciperáceas juega también un importante papel en los ecosistemas donde habitan. La familia de las ciperáceas contiene, tenga en cuenta, más de 5.600 especies y está presente en todos los continentes a excepción de la Antártida. Es lógico pensar que una diversidad tan alta implica que al menos algunas especies están presentes en numerosos ecosistemas. Sin embargo, la mayoría de ellas viven en suelos húmedos, como he dicho, prados encharcados, bonales, bordes de ríos, lagunas, etcétera. Alguna de ellas puede incluso habitar, aunque alguna de ellas realmente puede habitar en las córdidas arenas del Sáhara. Pero vamos, respondiendo a su pregunta, el papel que juegan en los humedales es muy variado. Uno de ellos, importante, es la descontaminación del suelo por absorción de metales pesados. Ese es el caso de las llamadas popularmente castañuelas, también comunes en los humedales manchegos. Por tanto, se usan con frecuencia para descontaminar el suelo, como fue el caso de los trabajos de recuperación de las áreas afectadas por el tristemente famoso vertido de la mina de Alcoya, de aquí en Sevilla. Qué interesante. Y una curiosidad, ¿cómo surgió la idea de brindar esta planta a Don Quijote con el nombre Cares quijotiana? Bueno, ¿tiene acaso que ver con su vínculo con Alcázar de San Juan? Sí, bueno, vamos a ver. La hemos llamado quijotiana porque habita principalmente en La Mancha, que como es de sobra conocido, es sobre todo famosa en el mundo por la obra de Cervantes. Sí. Se trata de un homenaje, en el fondo se trata de un homenaje al personaje universal de Don Quijote y lo que representa como exponente del espíritu humano. Secundariamente, es verdad, también hemos elegido este nombre por la pasión que profesa por la obra de Don Quijote el padre de uno de los autores, Pedro Jiménez, y por qué no decirlo también como recuerdo de mi infancia y mi primera juventud en la Casa del San Juan. Muy bien, se junta todo lo bueno ahí. Sí. Bueno, profesor, háblenos un poco de lo que es la taxonomía y en qué radica la importancia de esa disciplina científica asociada a la botánica. Sí, pues vamos a ver, la taxonomía es la parte de la biología que tiene por objeto la clasificación de la biodiversidad. A lo largo de la historia, los seres vivos se han clasificado atendiendo a criterios muy diferentes. Actualmente, dado el avance de las técnicas genéticas, especialmente la secuenciación masiva del ADN y de las herramientas bioinformáticas, podemos establecer con bastante aproximación el grado de parentesco entre los distintos seres vivos. Dicho parentesco evolutivo es el criterio principal que usamos en la actualidad para clasificar. A pesar de que la taxonomía es una especie de pariente pobre dentro de la biología, todo hay que decirlo, resulta fundamental para el avance de muchas otras ramas de las ciencias. Dos ejemplos conocidos por todos son el papel fundamental que tienen las plantas en la alimentación y el poder terapéutico de ciertas sustancias que segregan. Resulta bastante sencillo entender que el primer paso para poder investigar cualquier propiedad de las plantas es conocerlas, es decir, saber qué plantas hay. Es el indudable valor científico y social de la taxonomía. Sí. Vamos a ir de lo particular a lo general. ¿Cómo está siendo el impacto y el papel de la ciencia botánica en la conservación de la biodiversidad? Bien, pues la botánica tiene una gran importancia para planificar las políticas de conservación de la biodiversidad. Para ello es importante conocer la biología de las especies de plantas, su abundancia, su grado de amenaza, su diversidad genética, etcétera. Ello nos ayuda a recomendar a los poderes públicos los planes de actuación convenientes para proteger las especies amenazadas.
Ujú. Esto está también, además, en el debate. Hablaba usted de las recomendaciones a los poderes públicos y digo que está Sí. en primera fila en el debate. Bueno, no sé si en primera fila, a lo mejor me puede usted reconvenir en esa afirmación, pero dígame, ¿de qué manera las plantas contribuyen a mitigar el cambio climático? Bueno, pues fundamentalmente porque las plantas aportan oxígeno a la atmósfera y fijan el CO2, por lo que contribuyen en gran medida a la disminución del principal causante del efecto invernadero, como es el CO2, realmente. Ujú. Aunque entendemos que cada especie tiene, lógicamente, un papel en el ecosistema y en la biodiversidad, ¿podría destacar, profesor, algunas plantas clave en la evolución humana, es decir, sin cuya existencia no se pudiera concebir que seamos lo que somos? Bueno, pues las plantas, el papel fundamental de las plantas en la evolución humana yo creo que está claro para todo el mundo, Claro. puesto que nos sirven de alimento realmente. O sea, existe, por ejemplo, la familia de las gramíneas, de donde se generaron los cereales, pues han sido básicos para la alimentación humana, pero no solamente, bueno, también la familia de las leguminosas, pues piensen en las habas, los garbanzos, las lentejas, etcétera. Pero no solamente eso, también el poder medicinal de ciertos principios activos que segregan las plantas ha jugado un rol social importantísimo a lo largo de la historia de la humanidad y por tanto ha contribuido al progreso humano. Ujú. ¿Y por qué debemos intentar evitar que haya especies que se extingan? Bueno, pues realmente, mire usted, a lo largo de la historia han tenido lugar 5 extinciones masivas, en las que la diversidad de los vegetales sufrió una severa disminución. Pero actualmente el problema es que estamos asistiendo a una 6ª extinción masiva que es de origen claramente humano, antrópico. La tasa de extinción natural, llamada extinción de fondo en términos técnicos, se cifra en los últimos 60 millones de años aproximadamente en 0,1 especies extinguidas por cada millón de especies y años. Sin embargo, en las extinciones masivas como la actual, esa tasa es 1000 veces superior, es decir, que se extinguen 100 especies por cada millón de años y años. De continuar con el actual ritmo de incremento de extinciones, tenemos previsiones de que probablemente dicha tasa llegue a medio plazo a aumentar hasta ser 10.000 veces superior a la extinción natural. Cada especie que se extingue, tenga en cuenta que supone la desaparición de un genoma único, con todas las implicaciones que ello conlleva. Es importante señalar que hay especies que estamos extinguiendo antes incluso de descubrirlas y darles nombre. Con ellas desaparecen sustancias desconocidas para el ser humano que podrían tener propiedades muy útiles para nuestra supervivencia. Y ante esa 6ª extinción masiva, ¿qué estrategias, si es que las hubiera a nivel global, se están implementando para proteger y conservar esa diversidad vegetal? ¿O es usted muy pesimista? Bueno, soy bastante pesimista, si le soy sincero. De todas maneras, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está llevando a cabo permanentemente diagnósticos de las amenazas de las especies, lo que está sirviendo de punto de partida para diseñar su conservación. De todos modos, en mi opinión, la política va muy por detrás de las necesidades. En España, por ejemplo, hay numerosas plantas que necesitan protección, pero que no gozan de ninguna figura legal que las preserve. El gran problema para la conservación de nuestra especie, situada en el vértice de la pirámide trófica, es que estamos alcanzando niveles de población insostenibles. Además, las desigualdades en el seno de las sociedades humanas hacen que haya otros problemas prioritarios. En el primer mundo es verdad que se están implementando ciertas políticas de protección, como la declaración de espacios naturales, de uso restringido, la creación de bancos de semillas, la reproducción de invernaderos de plantas en peligro de extinción, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que buena parte de la población humana no habita en las regiones desarrolladas y su prioridad es sencillamente sobrevivir. Por lo que hay numerosos países donde las políticas conservacionistas ni siquiera se plantean. Lo ha mencionado usted de pasada, pero incido en ello. ¿Los bancos de semilla no serían la salvación de estas especies amenazadas? Bueno, quizás sea un poco exagerado hablar de salvación, pero es verdad que los bancos de semillas son un reservorio fundamental para que en el futuro se puedan reintroducir especies extinguidas, sobre todo debido a la acción humana. Sí.
Cuando uno mira lo que ha significado las plantas para el ser humano, pues usted ha hecho mención al potencial medicinal de las plantas. Sí. También hay plantas venenosas, plantas para colocarse, Sí, claro, que tienen pues todo sí. el tema mágico religioso en un momento dado, aquellas tribus que se pondrían, yo que sé, a fumar o a degustar ayahuasca o qué sé yo qué, ¿no? Sí, sí. Bueno, debe ser apasionante investigar todo esto, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Es cierto que existen numerosísimas especies que poseen lo que llamamos metabolitos secundarios, es decir, sustancias sintetizadas por las plantas con objeto de adaptarse al medio donde viven. Un ejemplo que resulta clarificador, ya que me habla de plantas que colocan y que están muy de actualidad, es el de Cannabis sativa. Esta es la única especie de todas las plantas que existen en el mundo que produce los llamados cannabinoides, algunos de los cuales, como el THC, que es el principio activo que coloca, son sintetizados por la planta en realidad para defenderse frente a la radiación ultravioleta. Desde hace algunas décadas se han publicado numerosos hallazgos sobre las propiedades medicinales de los cannabinoides y hoy sabemos que resultan muy útiles frente al dolor neuropático, frente a ciertas enfermedades neurodegenerativas y algunos tumores, principalmente el glioblastoma, un cáncer cerebral extraordinariamente agresivo. Las técnicas de investigación son muy variadas, pero básicamente consisten en estudiar los efectos fisiológicos en animales de experimentación y la puesta en marcha de complejos protocolos en seres humanos, lógicamente, que requieren un estricto cuidado por parte de las agencias de medicamentos, pero sí tiene razón, es una investigación absolutamente apasionante. Sí. Estamos hablando con un catedrático de botánica y le tengo que preguntar si desde el punto de vista individual, cada uno de nosotros, los que nos estén escuchando, podemos tomar acciones individuales para apoyar la conservación de las plantas y de la biodiversidad. ¿Hay decisiones que podemos tomar en ese sentido? Bueno, pues mire, creo que es necesaria una labor intensa de educación ambiental para hacernos conscientes, a cada uno de nosotros, de la importancia de conservar la biodiversidad. De esta manera, además de la implementación de políticas que conserven la biodiversidad por parte de poderes públicos y privados, es importante que cada ser humano sea consciente de las graves consecuencias que tiene para nuestra especie dicha pérdida y que ello les lleve a evitar acciones como recolecciones masivas o, sobre todo, contaminación de los ecosistemas como los bosques o los humedales. La destrucción de los hábitats es sin duda la causa principal de pérdida de biodiversidad. Por otro lado, me parece especialmente alarmante que estén ganando parcelas de poder, y lo digo claramente, los grupos que desprecian los graves problemas ambientales que tenemos que enfrentar. El resurgir del negacionismo en todo el mundo es una pésima noticia para las generaciones futuras y para la misma supervivencia humana. Un ejemplo reciente lo tenemos en el alarmante incremento de la destrucción de grandes extensiones de la cuenca del río Amazonas durante el periodo de mandato del conocido Bolsonaro. Centrándonos en nuestro país, estamos asistiendo estos días a un desprecio irracional por parte de ciertos grupos políticos de la importancia que tiene desarrollar políticas ambientales para frenar problemas serios como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Suprimir consejerías de medio ambiente o agravar los efectos de la sequía, el caso de Doñana está tristemente de actualidad, me parece sencillamente incomprensible. Desgraciadamente, el cortoplacismo político puede ocasionar pérdidas irreversibles. Por ello, al menos en países democráticos como el nuestro, una de las acciones que podemos llevar a cabo es tratar de evitar con nuestro voto que los populismos negacionistas lleguen al poder. Muy bien. Bueno, ¿existen tecnologías emergentes que estén transformando la botánica? ¿Hay una alianza, la tecnología y la botánica, para la conservación de las especies vegetales? Sí. Pues las tecnologías emergentes más importantes que están propiciando un avance espectacular de la botánica y la conservación de los vegetales son, como ya he insinuado anteriormente, las herramientas genéticas y los análisis bioinformáticos para el tratamiento y la modelización de los datos que se obtienen de los estudios genómicos. Esas son las principales tecnologías emergentes. Bueno, cuéntenos también qué papel tiene la botánica ahora que estamos en plenas olas de calor, en plena canícula. ¿Qué papel tiene la botánica en la restauración de los ecosistemas que resultan dañados por los incendios? Bueno, pues tengan en cuenta que las plantas son los productores primarios de cualquier ecosistema, por lo que es necesario conocer bien la composición vegetal de la zona incendiada para acometer acciones de restauración. Por ejemplo, la regeneración de los bosques incendiados y la aportación de semillas
de las especies que habitan en la zona. Ahí volvemos a la importancia de los bancos de semillas. Uh-huh. Yo soy de la EGB, del BUPI, del COU, no sé si mi compañero Pachi también, y allí nos hablaban mucho en ciencias naturales, ¿verdad?, de la fotosíntesis, sí, claro, de las plantas. ¿Se sabe ya todo de la fotosíntesis o hay todavía cuestiones sin contestar? Vamos a ver, por investigar. Lo que hace avanzar el conocimiento científico es que cada descubrimiento viene acompañado de nuevos interrogantes. Este es también el caso de los estudios sobre la conversión de la luz solar en alimentos, lo que entendemos por fotosíntesis, ¿no? Aunque el mecanismo físico-químico fundamental de este proceso se conoce actualmente con bastante precisión, pero sí existen aún numerosos interrogantes sin resolver. Si bien la mayoría de ellos realmente son quizá muy especializados para un público amplio, ¿verdad? Uh-huh. Nos quedan 2 minutos, profesor, pero no quiero dejar de preguntarle cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la botánica en la actualidad. Pues la botánica, como disciplina científica dedicada al estudio de los vegetales, especialmente la taxonomía como ciencia de la clasificación, ha experimentado un desarrollo espectacular desde la aparición de técnicas como la PCR, por cierto, conocida por el gran público a raíz de la pandemia de la COVID-19. Sí, señor. Esta técnica permite hacer muchas copias del ADN en un breve periodo de tiempo, facilitando de este modo descifrar el genoma de un determinado ser vivo, ¿no? Esto está provocando una auténtica revolución en la clasificación de la biodiversidad, que ahora se basa en el genotipo, es decir, en la estructura del genoma, frente a las clasificaciones clásicas que estaban basadas en el fenotipo, en los caracteres morfológicos. El reto que tenemos por delante es que aún quedan muchas especies por estudiar, incluso por descubrir, como ha sido recientemente el caso de Cares quijotiana. Tenga en cuenta que, como vengo insistiendo a lo largo de la entrevista, para proteger las especies hay que conocerlas antes. Y ese es, en mi opinión, el principal desafío que enfrenta la botánica actual. Modesto Luceño, usted ha sido profesor universitario e investigador durante 6 años en Ginebra, en Suiza, en Recife, en Brasil, ha impartido cursos por todo el mundo, ha llevado a cabo investigaciones en Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica. Sí. Bueno, ¿cómo está España en botánica? Pues mire usted, España en botánica conoció una época dorada, digamos, a partir de la época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se incrementó notablemente el presupuesto para investigación científica, y la taxonomía, la botánica, fue una de las ciencias beneficiadas con ese incremento presupuestario. Realmente después han tenido lugar recortes. Entiendo que a veces esos recortes pueden estar justificados pues por la coyuntura económica, las crisis, etcétera, etcétera, pero me parece un error que no se recorten antes de otros aspectos y que se tire de la investigación, que es uno de los primeros temas donde cuando viene una crisis económica, se recorta. Y eso es un error, porque sin investigación no saldremos del atolladero en el que estamos metidos desde el punto de vista ambiental. La botánica está acabando con la farmacia. La botánica está acabando con la farmacia. Yo te lo dije a ti que está. Acaba con ritmos caribeños que ha elegido Miguel Ángel Pérez Lucas, ¿no? Me lo ha pedido el cuerpo, es que estamos ya por salir a bailar y a tomar... Bueno, pues nada, con ese ritmito vamos a despedir a Modesto Luceño, catedrático de Botánica de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, profesor e investigador. Lo que más me gusta decir a un profesor, a un investigador, a un científico, profesor Luceño, es que se le entiende todo, ¿eh? Lo mejor que se le puede decir. Muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad que nos han dado de publicitar estos problemas que nos aquejan. A usted, profesor. Gracias a usted. Miguel Ángel, hablamos la semana que viene. Un placer.